Hola, hola. Hola, hola, buenas tardes. Ya estamos en vivo. Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en Calvary Chapel Jardín. Vamos a iniciar con la predicación de esta tarde. Y recuerden, estamos en Éxodo 12, abran sus Biblias en Éxodo 12. La semana pasada vimos las palabras de Moisés acerca de lo que le dijo a Faraón acerca de la última plaga, ¿verdad? Para que dejara ir a su pueblo. Y esta plaga les comenté que era muy distinta a las demás, porque las demás eran como, podría decirse, fenómenos naturales, aunque eran fenómenos sobrenaturales, ¿verdad? Pero esta plaga era muy especial porque Dios mismo iba a venir al pueblo de Egipto a hacer juicio sobre Egipto, ¿verdad? Entonces, estamos viendo cómo todas estas plagas, hermanos, eran debido a que el pueblo de Egipto era muy idólatra y cada plaga simboliza precisamente un ataque directo a esos dioses supuestos que tenía el pueblo de Egipto, ¿verdad? Y vamos a ver esta también, y esta no es la excepción. ¿Por qué digo que no es la excepción? Porque también ahorita va a atacar la plaga al ser humano. Y también el pueblo de Egipto tenía esa fascinación por sus faraones y los hacían dioses, ¿verdad? Entonces también es acerca de el Dios del mismo ser humano que se hacía, y vamos a ver cómo esta última plaga es precisamente esto. Pero también simboliza algo acerca de la redención, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la redención es un pago por la libertad de un esclavo, ¿verdad? Un pago por un esclavo. Y es lo que va a hacer el pueblo de Egipto. Va a tener que pagar por la libertad del pueblo de Israel. Y va a pagar con su primogénito, ¿verdad? Y es una figura de lo que había de venir también, de la liberación por medio del unigénito Hijo de Dios. Entonces vamos a ver esta última plaga, que también por esta plaga es que se celebra el día de Pascua, ¿verdad? Entonces vamos a aprender acerca de eso. Éxodo 12, vamos a leer del 1 al 13. Dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, pero antes déjenme orar porque no hemos orado. Señor, perdóname, Señor, tú sabes que dependo totalmente de ti. No soy nadie, Señor, para hablarle a tu pueblo. No soy nadie, Señor, para poder edificar a tu iglesia. Es tu misma palabra la que edifica. Yo solo soy portavoz de tu palabra. Yo te pido, Padre, que toques mis labios, que abras mi entendimiento, Señor, y me des fluidez, Señor, para poder hablarle claramente, Señor, a tu iglesia. Todo sea para tu gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, Éxodo 12, 1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Está hablando del día de la Pascua. Para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer.
Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeráis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeráis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces hay dos cosas, como les decía, que representan esta última plaga. Para el faraón y para el pueblo rebelde de Egipto representa el juicio sobre la nación que se negó a hacer la voluntad de Dios. La manifestación más gloriosa de Dios por medio de estas señales fue gracias a que Faraón cerró su corazón, fue gracias a que Faraón no libertó a su pueblo. Como última señal de su superioridad de nuestro Dios está esta última plaga. Y es precisamente que Dios es el creador de la vida. Él es el único. Lo que está demostrando Dios es que Dios es el único creador de vida. Y Él nos da la vida y Él nos puede quitar la vida. Por eso es que Dios se le manifestó a Faraón de esta manera, y por eso es que Dios quiso establecer su poder y decir: yo soy el que doy la vida, yo soy el que hago que se reproduzcan tus vacas, tus bueyes, tus becerros, tu ganado. Yo soy el que te puedo dar descendencia y te la puedo quitar. ¿Y qué Dios puede hacer eso? El único Dios verdadero, dador de vida. Y estas son las dos cosas que estábamos viendo. La segunda cosa, como les dije, importante, es para el pueblo de Israel. El Dios de Israel no solo quería mostrar al pueblo de Egipto su poder y soberanía, quería también provocar fe en el pueblo de Israel, esperanza y obediencia a Dios. Por eso es que le digo que provocaron dos cosas estas plagas. Así que no solo fue una muestra de poder para Egipto, sino que también fue una prueba de fe y obediencia del pueblo de Israel. Hermanos, al fin de cuentas, el no obedecer la voluntad de Dios trae muerte. Y es lo que vamos a ver con los egipcios. No obedecieron la voluntad de Dios y la muerte va a pasar por ellos. Si el pueblo de Israel no hubiera obedecido la voz de Dios, hermanos, ese día el ángel de Dios hubiera pasado por cada casa que no tuviera la señal de sangre del cordero, no tan solo con los egipcios. Ahora bien, vemos que a pesar de comprender acerca de la celebración de Pascua, aquí vemos que consta esta celebración, pero para entenderla mejor, vamos a comenzar con el nombre de la celebración. O sea, vemos que lo que acabamos de leer es cómo se celebra la Pascua, cómo debe de ser, el cordero, etcétera y etcétera, ¿no? Pero también para comprenderla mejor, pues vamos a comenzar por el nombre. Y el nombre en hebreo es Peshá, y Peshá significa pasar de largo. Y como ven aquí, lo que dice nuestro Dios en el 13 dice, donde dice ahí, pasaré de vosotros, y eso es que voy a pasar de largo, no van a haber muerte, yo a ustedes me los voy a saltar, como quien dice, y eso simboliza la Pascua, y es lo que significa Peshá, pasar de largo. Recuerden que cada plaga era para manifestar la gloria, el poderío y la soberanía de Dios sobre toda cosa, pero también
muestra la fe y la obediencia del pueblo de Israel. Ahora bien, vamos a ver una simbología de esta celebración del pueblo de Israel, que como muchos ya sabemos, apunta al Mesías y a la redención de los hijos de Dios, que es el pueblo de Israel. Y también apunta al precio de la salvación, ¿verdad? Que es la expiación. Y vamos a aprender un poco de eso. El cordero tenía que morir en lugar de la vida de cada primogénito de los hijos de Israel. Por eso es que cada cordero se tenía que matar por familia o unirse dos familias pequeñas, ¿verdad? Entonces, ese era el precio, la muerte. La muerte para la liberación era un pago expiatorio. Y acuérdense qué quiere decir pago expiatorio. Es alguien que paga, que es inocente, va a pagar por un culpable. Y eso simboliza la muerte de ese cordero. Ese es el verdadero significado de la Pascua, que los judíos pues aún no pueden ver, que realmente Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y que gracias a su muerte puede ser libertado. Y es sombra de todo lo que nuestro Dios les enseñó al pueblo de Israel cuando estaba en cautiverio por el pueblo de Egipto, ¿verdad? Recuerden que la simbología del pueblo de Egipto es el mundo. Y Dios quería libertar a su pueblo del mundo. Y Dios envió a su Hijo para libertarnos del cautiverio del mundo, del cautiverio del pecado. Y esa es la simbología que vemos aquí acerca de la Pascua. El Cordero, según este mandato, el festejo debe de ser, estamos viendo las fechas, entre marzo y abril. Ese era el mes de Abid, en ese tiempo así se conocía, aunque después se llamó el mes de Nisan, así como el carro, ¿verdad? Y fue en el día del festejo de la Pascua cuando murió también nuestro Señor Jesucristo. Y se dice aquí que se tenía que matar entre las 2 de la tarde y nuestro Señor Jesucristo murió entre las 2 o 3 de la tarde, cuando comenzaba el ocaso del sol, cuando comenzaba a bajar, ¿verdad? Y es exactamente en ese tiempo, y así como murió nuestro Señor Jesucristo a esa hora, en ese día preciso que es la celebración de la Pascua, también hay muchas exactitudes de cómo tenía que ser su muerte, ¿verdad? Por ejemplo, que no se quebrantó hueso. Eso también está prohibido que se le haga al cordero que se va a sacrificar, que no se quiebre ningún hueso. Y vamos a ver todo esto, pero miren, vamos a ver el contraste. Mientras Egipto va a llorar por su primogénito, el pueblo de Israel va a celebrar la libertad de la esclavitud. El día de la muerte que Jesucristo... Gracias. El día que murió nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel celebró, ¿verdad? Celebró su muerte. Celebró su muerte. Estaban contentos por haber muerto a pesar de que no sabían que Él era el Cordero de Dios que quitaba los pecados del mundo, que quita los pecados del mundo. Entonces, es de ahí esa celebración, hermanos, y es por eso que Dios la instituyó, para que nosotros pudiéramos ver lo que simboliza precisamente ese sacrificio del Cordero. Digo, ya muchos sabemos esto, ¿verdad? Pero es bueno recordarlo. Y luego vamos a leer del 14 hasta el 20, dice: y este día os seré en memoria y os celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere levadura desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente lo que preparéis, lo cual cada cual haya de comer. Y guardaréis las fiestas de los panes sin levadura, porque
en este mismo día saqué vuestros huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardéis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis el pan sin levadura desde el día 14 del mes de la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Estamos hablando ahora de la celebración continua y unida a la Pascua, que es los panes sin levadura. Esta celebración dice que es perpetua para el pueblo de Israel, con la Pascua, ¿verdad? Y se sigue celebrando esos panes sin levadura y se sigue celebrando la Pascua hasta el día de hoy por los de Israel, por los judíos. El mandato de Dios era celebrar y comer deprisa el cordero, porque ese día ellos tenían que salir de Egipto y saldrían deprisa. Y los panes sin levadura representan un ingrediente que ellos traían de Egipto y que no debían de utilizar, que no podían contaminarse con lo que traían de Egipto. Ustedes saben que la simbología de la levadura es el pecado, ¿sí? Y pues un pan sin levadura pues no sabe tan bueno como un pan con levadura, ¿sí? Entonces es un ingrediente que a ellos, que Dios les está mostrando que no lo deben de integrar porque viene de Egipto y no quería que fueran contaminados. Son parte de la simbología, ¿verdad?, que Dios permite. Tal vez no tenía el mejor sabor, como les dije, pero ese pan era por primera vez por 400 años que se iba a comer en libertad. Y es lo que pasa con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, si se dan cuenta más adelante, es libertado y no le sabe muy bien la libertad al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaban tan acostumbrados a estar cautivos por el pecado, cautivos por el pueblo de Egipto, que no les sabía la libertad. Y muchas veces cuando nosotros somos recién libertados, también como que no nos sabe muy bien esa libertad. Como que estamos extrañando ponerle levadura, ¿verdad?, de Egipto. Estamos extrañando poniéndole un pequeño ingrediente de pecado para que nos sepa mejor, ¿verdad? Y eso es lo que simboliza, ¿sí? Entonces, este pan no les iba a saber muy bien, pero era el primer pan que iban a comer en libertad en 400 años. Vamos a seguir leyendo Éxodo 12, del 21 al 28. Dice Éxodo 12, del 21 al 28. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos el cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad en dintel y las 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros saldrá de las puertas de la casa hasta mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en las 2 postes, pasará Jehová aquella puerta. Otra vez, cuando oigan pasará, ahí está la palabra peshá, peshá y peshá, ¿ok? O peshá. Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardéis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito de vosotros?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón.
Entonces ese mismo día iba a ser librado el pueblo de Israel, pero Israel tenía que creer que la sangre del cordero derramada en esas puertas iba a ser suficiente para que se guardaran de la muerte, para que la muerte pasara, para que no llegara a sus casas. Y hermanos, hoy en día también tenemos que creer lo mismo. Creemos que la sangre del cordero nos cubrirá del perdón de pecados, pero debemos de llevar ese creer en una acción. Si el pueblo de Israel simplemente hubiera creído, no, si lo que dice Moisés y Aarón es verdad, pero no lo hubieran llevado a cabo, la muerte hubiera visitado su hogar. Pero todos, dice, hicieron conforme a la palabra de Jehová. Y estamos viendo ahí a un pueblo que comenzó obediente. Un pueblo que decía, sí, amén a todo. Y así están nuestros comienzos, ¿verdad? Todo decimos sí, amén, pero después empezamos a volvernos rejegos. Y empezamos a tener esa rebeldía nuevamente. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Siempre queremos hacer nuestra voluntad. Pero lo que más nos conviene siempre es hacer la voluntad de Dios. Así es que, como les digo, el creer lleva una acción. Nosotros debemos de creer en la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios. ¿Creemos que Dios nos perdona? Pues debemos de arrepentirnos. ¿Creemos que Dios nos perdona? Pues debemos de pedir perdón en el nombre del Cordero de Dios. En el nombre del Cordero de Dios, ¿verdad? ¿Creemos que Dios quita los pecados del mundo? Gracias al Cordero de Dios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que creer y hacer. Y no es para ganarnos algo por medio de las obras. Pero si nosotros creemos fielmente, solamente podemos externarlos por medio de las obras. Si Dios te dice, quiero que hagas esto y no lo haces, ¿cómo es que tienes fe en lo que Dios te dice? Los israelitas tenían que comprobar que verdaderamente creían que al matar un cordero de un año limpio y sin defecto y cocerlo en leña de fuego, no dejar nada para el otro día y comerlo deprisa y derramar su sangre en sus puertas y en los postes de sus puertas, eso era suficiente para que sus hijos no murieran. Esa es una acción que muestra su fe en la palabra de Dios. Y siempre hay cosas que debemos de hacer para comprobar que verdaderamente creemos. No es para ganarnos algo, pero es para comprobar que realmente tenemos fe. La fe no es un mero pensamiento, siempre lo he dicho, sino una acción que Dios demanda de nosotros. La fe no es un mero pensamiento. La fe no es solo un pensamiento, porque la fe sin obras es muerta, como dice Santiago. Y el pueblo de Israel demostró ese día su fe en Dios, en su libertador. Demostró que era suficiente el sacrificio de un cordero para librarlos de la muerte. Y ese pueblo iba comenzando bien en obediencia. Después se desvió y no pudieron ver al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No pudieron creer que ese hombre limpio y sin mancha y sin pecado, que solamente hizo bien a su pueblo y a mucha gente que no era también de su pueblo, era ese cordero que tenía que ser sacrificado para que ellos fueran libertados de la muerte. Vamos a seguir leyendo y vamos a ver aquí la muerte del primogénito. Dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel y id de servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e ido y bendícenme también a mí. Tuvo que vivir en carne propia ese dolor de haber perdido a un hijo Faraón para por fin
por lo que estamos viendo, tratar de obedecer la palabra de Dios. ¿Cuánto sufrimiento no se hubiera librado Faraón si hubiera obedecido a la primera? No tan solo él, el pueblo entero si hubiera obedecido a la primera. ¿Se acuerdan del pueblo de Nínive, que era perverso y que era opresor del pueblo de Israel? Y todo un pueblo se arrepintió por el dicho de un profeta, la palabra de Dios, que se arrepintieran. Y todo un pueblo, gracias a que el rey ordenó y creyó en la palabra de Dios, el pueblo, Dios tuvo misericordia y los dejó vivir por lo menos un tiempo más o generaciones más, ¿verdad? Porque después Nínive desapareció. Pero eso es lo que nos pasa, hermanos, también a nosotros. No entendemos muchas veces a la primera y después cuando vemos que ya nos pasan las cosas, dice, ¿cómo no entendí antes? Me hubiera librado de tantas cosas. Pero hay veces que necesitamos sufrir en carne propia para poder comprender que tenemos que obedecer la palabra de Dios, que tenemos que hacer la palabra de Dios. Faraón todo el tiempo escuchó la voluntad de Dios y la palabra de Dios, pero nunca la hizo. Y por primera vez la quiere hacer después de tanto sufrimiento. Y al último no la hace, se arrepiente, ¿verdad? Pero nosotros venimos aquí cada miércoles, cada domingo, y oímos la palabra de Dios, y muchas veces nada más la oímos, pero no la queremos hacer. Y yo también a veces me cuento en algunas cosas que sé que tengo que hacer y no las hago. ¿Sí? Pueden verse insignificantes, pero al fin y al cabo uno sabe lo que es bueno y lo que debe de hacer y a veces no lo hace. Y eso nos es contado por pecado. ¿Cuánto necesitamos escuchar de Dios para poderle obedecer? ¿O queremos pasar por ese sufrimiento para recapacitar y hacer la voluntad de Dios? Recuerden que les dije que Dios había determinado mostrar su poder al pueblo de Egipto para demostrar que no había ningún sistema humano que fuera más grande o poderoso que él. Y Dios derribó a través de esas plagas el sistema religioso de los egipcios, el sistema político de los egipcios. Y en ese momento de la pérdida de los primogénitos de Egipto, estaba derribando el sistema social de los egipcios. Al mismo tiempo que el económico, porque no solo murieron los hijos, sino también de su ganado. Entonces Dios estaba destrozando el sistema del mundo, de gobernar el mundo en ese momento. Y Dios va a hacer lo mismo en su tiempo. Va a derribar todo el sistema que el mundo tiene para operar y del cual se jacta y se jacta de su grandeza y de su poder y de su riqueza y de sus generaciones o de su descendencia. Todo eso Dios lo va a derribar algún día. Porque toda rodilla se doblará delante de él. Vamos a seguir leyendo del 33 al 36. Dice, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de que leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Y se cumplió toda la palabra de Dios, tal y como se dijo, ¿verdad? Desde Génesis 15, 17, Éxodo 4, Éxodo 6, se estaba hablando que ellos iban a salir en riqueza. Así sucedió como lo dijo Dios, porque Dios hace su voluntad a pesar de Faraón,
A pesar de cualquier sistema político, social, religioso que gobierne, Dios gobierna sobre todas las cosas. Y Dios hizo su voluntad tal y como lo dijo. Vamos a seguir leyendo del 37 al 42, hasta el 44. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pero no había leudado, porque al echarlos fueron los egipcios, no habían tenido tiempo ni para preparar comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto de noche, de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que se le hubiese circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerá de ella, se comerá en una casa y no llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebrantaréis hueso suyo. Y ahí estamos hablando del quebrantamiento, de los huesos. Aquí vemos otra señal del sacrificio perfecto del Cordero. Sus huesos no fueron quebrantados. Y Salmo 34:20 recuerda eso. Dice ahí, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Estamos hablando de la profecía mesiánica en Salmo 34:20. Y hay otra en Números 9:12, que es el mandato que dice del Cordero: no dejarán de ella hasta mañana. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo murió e inmediatamente lo sepultaron? Y eso no se hacía, pero nuestro Señor Jesucristo así pasó. Ni quebrantarán hueso de ella. Nuestro Señor Jesucristo no se le quebrantó hueso. Los soldados romanos, para ver si ya estaba muerto, le quebraban las piernas. Sí, le quebraban las piernas, y eso no pasó con nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer ya casi lo último, hermanos, del 47 al 51. Toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua de Jehová, seale circuncidado todo Aarón, y entonces se celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Esas palabras son muy hermosas. Así lo hicieron. Varias veces se menciona, así lo hicieron, así lo hicieron, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Hermanos, Dios nunca ha hecho acepción de personas para pertenecer a su pueblo. Tanto esclavo como extranjero podían pertenecer y estar en esa celebración. Solo tenían que obedecer a la voluntad de Dios. Nosotros, que no somos linaje de Abraham por su sangre, pero sí por la fe de Abraham, también somos llamados hijos de Abraham. Y podemos participar del Cordero gracias a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dice, en ti serán benditas todas las naciones. Todos podemos ser librados por la preciosa sangre de Cristo. Solo debemos de creer con fe para poder ser librados. Con una fe viva, con una fe activa que muestra a través de tus obras, primero, que realmente estás creyendo en Dios. Y lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, pedir perdón en el nombre de Cristo. Y Dios tendrá la misma misericordia y pasará de largo y no verás muerte, tendrás vida eterna, que eso es lo que simboliza Pesha, que es pasar de largo. Muy bien, hermanos, pues eso es lo que hemos aprendido de la Pascua. Vamos a orar y darle gracias a Dios.
Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque gracias a ese sacrificio precioso y a tu sangre preciosa, nosotros ahora, Señor, hemos pasado de largo con la muerte eterna porque nos diste vida eterna gracias al sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por recordarnos, Señor, que todas las cosas hermosas las has hecho y las has mostrado desde el principio, Señor, a todo tu pueblo. Te alabamos, Padre, por todas tus bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén.